A cualquiera de esos principios es el tema de la igualdad y la no discriminación. Y, por supuesto, el tema de la accesibilidad. Les digo, referidas a romper estas barreras de manera que todos tengamos mayor participación. Y cuando hablamos de respeto por la diferencia y aceptación de la discapacidad como parte de la diversidad y condiciones humanas, estamos hablando de eso que mencionaba la magistrada, de ser todos diferentes pero iguales en el ejercicio de nuestros derechos y estar en igual de condiciones de desarrollar nuestro potencial humano, sea cual sea la deficiencia con la que circulemos por este mundo. Bueno, todo esto es justamente para participar y para la participación plena e inclusiva en la sociedad. No se trata de que las personas con discapacidad, por ejemplo, mental, estén allá en el hospital psiquiátrico que está perdido en la carretera federal. Se trata de que participen de la sociedad. Se trata de que, por ejemplo, como lo mencionábamos ahorita, tus compañeros y las compañeras con algunas deficiencia en el tipo sensorial se integren y en la medida en que sea posible seamos como sociedad quienes aportemos las soluciones para que esta participación se dé. Por favor. Sí. Bueno, ya entramos de inmediato a las primeras controversias cuando queremos definir cuál es la línea que va a separar ese interés superior de una persona con discapacidad o incluso comparándolo con el interés superior del menor. Porque ya en la aplicación de la Administración de Justicia en diversas audiencias que hemos tenido en el nuevo sistema acusatorio, se ha estado soslayando y dejando de observar los derechos del imputado en aras de que es superior el interés del menor, y aquí veo que va a ser lo mismo, en aras del interés de la existencia, de la intervención de un discapacitado. Un ejemplo, dejaron de observarse las formalidades en las directrices para los niños testigos víctimas del delito, que es un instrumento internacional. Dejaron de observarse por un representante social. No se cumplió con ese debido proceso en cuanto a la recabación de la entrevista de un menor. Así llega a juicio y dice el juez, en aras de no revictimizar al menor, vamos a preponderar su interés superior. Y el mismo caso puede ocurrir con un discapacitado. En aras del interés superior de un discapacitado, vamos a dejar de lado los derechos del imputado. Entonces, esa línea, ¿dónde la vamos a observar? ¿Dónde la debe de ver de manera igual? ¿La línea dónde está ubicada? La línea está ubicada en que todos participen plenamente. Todos. En este caso, lo que se busca es nivelar la cancha para que la persona con discapacidad participe, en este caso, del proceso judicial, que es a lo que usted se refiere en general, ¿no? La idea es que participe en igualdad de circunstancias. En el caso de las personas con discapacidad se habla de una mayor tutela de sus derechos, pero no se llega, por decirlo, al extremo de equipararlo a un interés superior. Ahora, lo que sí, sobre todo en el caso de la accesibilidad, lo que se busca es que con esta participación se logren dos medidas: que participen ellos y que se logre mayor cohesión social. De eso nos beneficiamos todos. ¿Sí? Eso lo dejo ahorita aquí y tomé nota que es en particular el sistema acusatorio, a ver si más adelante algún punto le deja la idea de cómo se va a dar esta participación. ¿Sí? Además considere que ahorita lo vemos desde aquellos los que tienen discapacidad, pero podemos ser todos en algún momento, ¿no? Bueno, ¿soy yo la que suena? Entonces, continúo. Miren, en México pasa una cosa muy curiosa. Tenemos una ley federal que regula y protege la diversidad vegetal como de por ahí de 1986, más o menos. Ya estaba lista para el Telecán. Pero una regulación que involucra a toda la nación, que trate de la diversidad humana, apenas la estamos construyendo. Hay estándares que ya están presentes en algunas normas nacionales, federales, generales. Algunas entidades tienen más o menos desarrollo en este aspecto, pero quiero hacer notar esa cuestión. De repente nos interesan cosas que no sé por qué saltan a la vista y son relevantes para algún discurso político,
Pero no nos sabemos cuando dijeron, ¿qué pasó con la diversidad vegetal? No nos volteamos a ver nosotros. Imagínense lo que tuviéramos avanzado si en aquel momento, además de pensar que era necesario proteger la diversidad vegetal de este país, hubiéramos también pensado en nuestra diversidad, la que se da en nuestras familias, las que se da en nuestras comunidades de trabajo, y pues la que tenemos presente en todo momento. Para no entrar así como en esta parte de los abogados, que se empieza a hacer pesado, solamente diré que cuando hablamos de derechos humanos estamos hablando de los que tenemos todos en cuanto participamos esto de ser humanos. Hasta ahí creo que es un piso común. No nos compliquemos más. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, salvo un par de aspectos muy específicos de necesidades específicas de este grupo, lo que hace es los mismos derechos que ya están reconocidos para todos, señalar en qué aspecto requieren medidas de nivelación, medidas de protección adicionales y cómo se enfoca el combate a la discriminación en esos aspectos en los que todavía es común que se discrimine a las personas con discapacidad. Eso es más o menos lo que abordaríamos en ese aspecto. Pero aquí llega mi parte favorita. ¿Cómo se aborda la discapacidad? Fíjense. Cuando habla el protocolo de los diferentes modelos, no habla de etapas históricas ya cubiertas, ya rebasadas, habla de modelos. Es como el software de las computadoras, que si le das el enter, la computadora va a seguir haciendo la operación que ya tiene prediseñada, porque de alguna manera el lenguaje con el que está diseñado este programa le señala cuáles las acciones consecutivas que va a seguir una acción a la otra. Bueno, más o menos así funcionamos como personas y como sociedad, seguimos modelos. Por ejemplo, el modelo de presidencia que está presente todavía, pero que históricamente lo ubicamos en Grecia, en la Edad Media, decía que podemos prescindir de las personas con discapacidad. Se les negaba valor, no tenían nada que aportar a la sociedad y entonces podían estar pues, en espacios segregados, como mencionábamos en algunos. La práctica de los hospitales psiquiátricos, que aunque también es parte del modelo médico, tenía que ver con esta necesidad humana de manejar la ansiedad y decir, ¿sabes qué? Esto diverso, que no comprendo qué valor tiene para mí, lo quiero fuera de mi vista. Finalmente es una manera de manejar ansiedad. Y bueno, aunque se dice que era un modelo propio de los griegos, que hacían estudiar a los despeñaderos a aventar niños, que se estrellaran al piso y hasta ahí quedó la criatura, no fue nada más en esas sociedades en las que se ejerció este modelo de presidencia. Por ejemplo, en Estados Unidos, en Suecia, que son países que uno considera como muy avanzados, hasta el siglo pasado, por ahí de los 70, seguían practicando la esterilidad selectiva de mujeres con discapacidad. ¿Por qué? Porque socialmente era una cosa necesaria. Bueno, el modelo médico rehabilitador lo tenemos un poco más claro en cuanto a su impacto masivo en la sociedad a partir de al final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué sucedió? Bueno, pues esta conflagración masiva trajo heridos de guerra. Ya no estábamos hablando nada más de jubilados de fábricas que habían sufrido alguna deficiencia adquirida por estas labores en fábricas, sino que estábamos hablando de estos, como al estilo Vietnam, héroes de guerra que ya no era tan sencillo pasar por abajo de la alfombra y decir no los quiero dar. Había una deuda de la patria hacia ellos y entonces empezaron a fomentar algunas acciones médicas, pero tendiendo muy en presente el objetivo de solventar las deficiencias, eliminarlas, digamos como hacerlos más puliditos para que se reintegraran a la sociedad, pensando estas acciones como indispensables, pues para de nuevo reconocerles este valor que se tenía un poco, pues, que dijéramos, como un poco perdido. El modelo social surge en Inglaterra y no es casualidad. Ahí lo empezaron a trabajar precisamente personas con discapacidad que ejercían como sociólogos
Y esa expertise les hizo notar y decir, bueno, es que como sociedad el problema somos nosotros. Empieza a notarse esta realidad, que es que las barreras las pone la sociedad. Y ese es como los primeros, que les digo, jaloneos de paradigma que tiene el modelo de presidencia junto con el médico, presidencia y médico, para enfrentarse a un nuevo catálogo, no nada más de derechos, sino maneras de concebir al otro. Con el modelo social surgen estos modelos, pensando en la independencia, en la autosuficiencia y en la transversalidad, lo que les decía, que son derechos que no se tratan nada más en un solo ámbito. Con esto empieza el tema de, con este modelo social se empieza a depurar el enfoque que considera la discapacidad como un problema social, no del individuo. Y si el problema está en la sociedad, la solución la tiene que poner la sociedad. Y ya no se trata de pensar en esfuerzos individuales que son difíciles de mantener como esfuerzos sostenidos a largo plazo. Miren, me encanta. Me regreso un poquito. En la preguerra, esto que ven allí era un cartel publicitario. Así como nos sacan estos de Progresa, ¿cuál otra nota de moda? No me acuerdo. Bueno, pues estos, lo bueno se cuenta. Bueno, pues así había carteles por el estilo y te decía que 60,000 marcos. Esto es lo que esta persona que sufre de defectos hereditarios le cuesta a la comunidad. Es tu dinero también. Les digo, finalmente, de un lado o del otro, pero siempre va a haber una noción de dineros. En este caso, bueno, como podemos sentir de ellos, ¿qué se hizo con ellos? Bueno, pues se aplicaron medidas de eugenesia. Fueron los campos de gas, estos de exterminio, se practicaron con ellos. Cuando ya afectó a otras comunidades, como sabemos mucho, que afectó a la comunidad gitana y a la comunidad judía, previamente ya se había probado su eficacia con la comunidad con discapacidad. Por ahí se empezó. Y fíjense, en este me gusta más. Es un punto suspensivo. Conviene también incapacitar legalmente a los incapacitados por la naturaleza para las funciones matrimoniales, es decir, a los que padezcan de impotencia física incurable, enfermos de sífilis, tuberculosos, enfermedades crónicas, bueno, porque todos en esos casos dejan a sus descendientes herencias patológicas que los hacen débiles e incapaces de un trabajo eficiente, tanto en el orden físico como en el intelectual. Bla, 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 bla. Redundando todo ello en perjuicio de la patria, cuyo vigor depende de la fuerza de sus hijos. Y ya se imaginan al político con las manos así, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije que el modelo de presidencia era propio o muy extendido en la cultura griega o en estas preguerras? Bueno, pues este texto que me saltoneé y leí es de la Ley de Relaciones Familiares de México, promulgada por el presidente Venustiano Carranza. Así que no nos vayamos hasta Alemania nazi para pensar cómo prescindimos de las personas con discapacidad, no solo en los tratos sociales, sino en las normas. Porque en aquella época hubo algún juez que tomó alguna determinación con base en esta ley. Entonces luego no es tan indiferente ponernos a pensar qué modelo estamos practicando en nuestras relaciones del diario. Si entonces estamos hablando de que las bases de los diversos presupuestos fundamentales del enfoque de la discapacidad como un problema social, me voy a saltar varios y voy a mencionar el último, que es que la discapacidad es considerada como una cuestión de derechos humanos y no como una enfermedad. Empezamos a superar este aspecto de la corporalidad como punto central de la discapacidad. No se trata nada más y solo exclusivamente de qué tiene este cuerpo en términos de deficiencia, que es un concepto de la OMS que vamos a ver más adelante, sino como qué sucede con este cuerpo que como sociedad no le permitimos participar plenamente de la comunidad y ejercer en plenitud sus derechos humanos.
Y como les prometí que íbamos a insistir mucho sobre el tema de diversidad, quiero ver por detalles los elementos de lo que es, por decirlo de alguna manera, la definición que la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad da sobre la discapacidad. Bueno, ¿qué les cuento? Tal vez nada nuevo para quienes son militantes en el tema. La discapacidad para esta convención se entiende que es un término que evoluciona. Quiere decir que no está cerrado a lo que hoy dice la convención, el alcance de la protección, bueno, de las personas a las que va dirigida esta protección. La convención así lo pone. Es un término que evoluciona y es una gran ventaja para tribunales. Bueno, para tribunales a los que los particulares les llevan casos que conllevan esta progresión. Por ejemplo, en Suiza tenemos el caso Gore, una disposición en materia fiscal, pero relacionada con el servicio militar, implicó que en el sistema de tribunales de Suiza se reconociera y se llevara a juicio ante el Tribunal Europeo este caso Gore para incluir la diabetes como una discapacidad. ¿Se imagina con las cifras que manejamos México? Pero les digo, ahí estaba acotado a este tema de fiscalidad y servicio militar. Tampoco es que ya tomo metformina, no, es una cuestión acotada. Pero bueno, junto con el caso Gore, más recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esta con sede en Costa Rica, abordó el caso Artavia Murillo, que inicialmente era un tema de discriminación en el acceso a los servicios de in vitro de parejas estériles. La litis propuesta versaba sobre la discriminación a las parejas, la manera en que esto impactaba por género, obviamente a las mujeres, en ese aspecto de género, y la discriminación en el acceso a la tecnología, a beneficiarse de la tecnología en este país, que era como la manera que estaba afectada la comunidad. ¿Qué hace la Corte? ¿Y por qué es relevante para este tema que estamos hablando? Si es un in vitro, lo que la Corte pone en evidencia es la perspectiva de discapacidad y dice así, como la diabetes tuvo que ingresar al elenco de discapacidades, también la discapacidad reproductiva. ¿Cómo afecta? ¿Cómo incide? Si no nada más en el aspecto de la reproducción, en cuanto a este acceso que les dio la tecnología, ¿cómo afecta a la salud mental de las parejas que están en este contexto? Y entonces problematiza lo que es ir a estos servicios de reproducción asistida. Aquí no sé en Nayarit cuántas clínicas haya, pero el abordaje generalmente es, bueno, lograr la concepción, pero queda para la Corte Interamericana a la vista los otros aspectos que les digo son de salud mental y que, bueno, también inciden eventualmente con los temas de cohesión social. Bueno, les decía que evoluciona. Eso va a suceder, ya sea porque las leyes consideren nuevos supuestos, o bien porque, insisto, sean los particulares quienes lleven y empujan los casos ante los tribunales. Pero si debemos de considerar el aspecto corporal, que es un aspecto, bueno, que no puede dejarse de fuera y perderse de vista, entonces tendremos que consultar lo que es la Clasificación Internacional de Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud. Esta es la CIF y la renueva, la tiene como responsabilidad la OMS. Se refiere a condiciones de salud, pero lo relevante aquí no son todas las condiciones así de salud, per se como pensando en un servicio, sino la manera en que estas condiciones de salud se enfrentan a barreras que, como vuelvo a decir, implican un menoscabo en el ejercicio de los derechos humanos. Es que para hablar de discapacidad tenemos que estar en presencia de una deficiencia o diversidad funcional. Y les digo, esas las detalla esta clasificación de la OMS. Ahora, muy importante, ¿dónde se impacta esta deficiencia? Pues en el entorno. Y la convención nos dice que hay varios tipos de entorno. A veces pensamos, pues es el arquitectónico porque mira que ya está la banqueta y además no hay rampa.
la convención, les digo, tiene que venir y detallar porque a veces se nos olvida. Ya habla del entorno financiero, del entorno cultural, el de salud, el de información y el económico y el educativo. A veces escuchamos, es que la educación es especial. Es un entorno que, digamos, tiene su propio abordaje. Pero, por ejemplo, cuando estamos hablando del económico, estamos hablando de la posibilidad que tengan las personas con discapacidad, por ejemplo, de contratar cuentas en banco, de acceder a los servicios financieros, de acceder a créditos. Y no estamos hablando de acceso preferente, mínimamente de poderlos firmar. Me preguntaban, bueno, ¿eso qué tiene de relevante? Bueno, es que una persona muy pública que vive con discapacidad es Stephen Hawking. Y él simple y sencillamente, si tuviéramos modelos como los que todavía se jalan en México, él no podría, por ejemplo, por cuenta propia, firmar los convenios que tiene para desarrollar ciencia y tecnología en su país. Inglaterra se estaría perdiendo de su aportación, que sabemos que es magnífica y extensa. ¿Por qué? Porque no puede firmar. ¿Se imaginan a CONACYT considerando estas medidas de equiparación como necesarias, como indispensables para la ciencia y la tecnología en nuestro país? Bueno, eso es lo que nos interesa a la discapacidad, que participen todos. Y, por ejemplo, el económico, no me dejará mentir el compañero por acá, los cajeros tienen un tamaño estandarizado y no son accesibles. Bueno, en eso también está, en lo físico, el entorno económico. El señor que va y decide que los cajeros, y usted se para y extiende su mano así para poner la tarjeta, eso es una decisión capacitista. Sí, bueno, porque hay una normalización de la estatura del mexicano, del europeo, vaya usted a saber dónde vienen los aparatos, pero dejan fuera a muchas personas. Gracias por permitirme poner el ejemplo. Gracias. Bueno, todo esto que lo mencionaba, la deficiencia dándose de topes con el entorno, que impide esta participación de derechos humanos, como mencionó ahorita, por ejemplo, en estas contrataciones, en ese exceso de tengo prisa y no alcanzo el cajero. Bueno, eso es un impedimento. Y eso es lo que entonces, esa interacción en esos tres elementos es lo que se conoce como discapacidad para efectos de la convención. Eso es discapacidad. No es en la deficiencia corporal. Eso está por allá y es tema de la OMS. Lo que nos interesa es el tema de la discapacidad, pero como esta interacción no se da en el éter, se da en un entorno en el que participamos todos de una u otra manera, o entornos en los que todavía nos movemos con cierta altura y entonces no percibimos de qué manera se da estos impedimentos. ¿Hasta aquí me sigo? Compañeros. Este nada más estoy repasando. Cuando hay más tiempo, les digo, es el concepto que evoluciona, entorno, deficiencia corporal y derechos humanos. Y sí. Ahí la parte que seguimos. Sí, la deficiencia no es la patología. La deficiencia es cómo esta patología se expresa en ese cuerpo para generar esta interacción que resulta en una disminución o merma de nuestros derechos humanos. En eso que llega usted frustrado por la fila del banco, pasa mucho, por ejemplo, en mi entorno, en la movilidad de la Ciudad de México está implícito, te falta el metro 1 hora, pero entonces tú tienes discapacidad mental y te paras, o sea, la expectativa de utilizar, pues sí, el único asiento que está también pensado para las personas con discapacidad motriz, talla pequeña, etcétera. Y se te quedan viendo así como de, güey, ¿tú qué tienes? Bueno, por favor, un día acompañen a alguien que vive con esquizofrenia a treparse al México en hora pico y van a ver de qué manera hay una merma también
significativa en su calidad de vida, pero relacionada con la deficiencia en este aspecto química de las funciones cerebrales. A veces nos cuesta mucho ver al otro y a veces pensamos que bueno, que no lo visibilizan. Es precisamente porque este protocolo busca empujar el avance de la toma de conciencia, que a veces, bueno, como dice usted, tiene que ver con el cajero. Fíjense, voy a hablar de las deficiencias ahora sí, de los tipos de discapacidad. Mencionaba el compañero algunos de estos. Es la física, es la mental, la intelectual y la sensorial. Algunas definiciones incluso del protocolo causan incomodidad a los miembros o a las personas que viven con alguna discapacidad de estas. Por ejemplo, les voy a ver, por ejemplo, por discapacidad mental, que en ciertos aspectos también implica o es parte de la discapacidad psicosocial, dice aquí, es una alteración o deficiencia en el sistema neuronal de una persona. Deficiencia o alteración en el sistema neuronal. Y bueno, que esto genera, que el interactuar con las barreras del entorno, bla, bla, bla. Y es lo bastante amplio para incluir varios tipos o subtipos de esta discapacidad, pero al mismo tiempo es un poco indeterminada, porque en ningún momento está puesto ahí en evidencia que esta deficiencia del sistema neuronal es en el punto de la química, de los neurotransmisores, y que en el plano de deficiencia, sí, algunos casos exitosos en el aspecto médico, no voy a decir la palabra se solucionan, pero se equilibran a nivel químico con medicamento que en lo económico no es de fácil acceso. Y además todo lo que implica ir al psiquiatra y tener la receta al día. Pero en este aspecto químico, fíjense, ahí el tema no es si la deficiencia, que era lo que nos preguntaban por acá, si la deficiencia en ese plano químico estaba subsanada. En este caso lo que estamos presentando, las personas con discapacidad mental, son las barreras del entorno. Es cómo se ve a la persona con discapacidad mental y entonces cómo se le mira y a ver, este es peligroso, ya gritó, ya me vio feo. ¿Perdí un cuchillo? Es que sí, el estigma es ese, seguramente es peligroso. Y lo digo con conocimiento de causa, es muy seguido eso lo que, la barrera que se enfrenta. Bueno, las deficiencias por un lado, los tipos de deficiencia y cómo esto tiene un poco que ver con el ciclo vital de las personas. ¿Están viendo la tele? ¿Conocen la serie? ¿No? ¿Sí? Tyrion Strong. Bueno, es Juego de Tronos. Me encanta. Aquí voy a hacer un comercial. Esta serie es como la vida misma. Personajes con discapacidad que tienen papeles con mucho soporte dramático para fines del avance de la historia. Eso es Juego de Tronos. Y entonces ahí vemos a una persona, la de medio abajo, que adquiere discapacidad visual, no nace con ella, la adquiere por envejecimiento. ¿Se acuerdan que les decía que en México está envejeciendo? Bueno, él es evidencia de que esto pasa. No nació con deficiencia visual, pero la adquiere. Al lado hay una chica con discapacidad visual que la adquiere temporalmente. No les estoy haciendo spoiler, pero es parte de lo que sucede. Y bueno, tenemos por ejemplo a este personaje que es mi héroe y que tiene acondroplasia. Arriba, el galán de la serie. Él tiene discapacidad motriz. Y cuando digo eso no me refiero a que use silla de ruedas. La mano con la que está sosteniendo la espada es un implante. Está manco y el señor es general de los ejércitos. Pero la barrera que enfrentan no es nada más en ese aspecto de movilidad, sino además en cómo lo ve su comunidad profesional e incluso pareja, porque aunque él no tiene, como diría Lamos, una deficiencia en el plano de la función sexual, su pareja sí voltea y dice como que ya no, porque también es cómo se percibe la barrera por el otro. Y por allá me quedan dos personajes más. Se pensaba que el personaje tenía discapacidad intelectual congénita y no, es adquirida. Y el chico que también adquiere discapacidad, pero en este caso motriz. Les digo, tiene que ver con el ciclo vital. No es nada más congénita
o los tipos de discapacidad que se detectan para fines de la OMS en el momento del nacimiento, postnatal y por el estilo. Bueno, ¿qué requiere como insumo el protocolo? Abordar los marcos legales. Miren, sobre todo para el público que no es abogado, esto me interesa mucho hacerle divulgación, es como divulgación de la ciencia legal. En México la jerarquía de las normas pone en el plano máximo superior a nuestra Constitución Federal y a las convenciones internacionales de las que México haya suscrito, ratificado y publicado en el diario oficial, esto es, que sean obligatorias para México. En el tema de discapacidad hay dos: la Convención de la ONU, que es esta a la que me he venido refiriendo, y la Convención Interamericana. Esta segunda, más o menos lo que sigue como técnica, es prohibir la discriminación sin señalar más medidas de nivelación, pero también está vigente para México. Ahora, en un gran paquete, bueno, aquí, donde estamos hablando de este siguiente cuadro, por abajo de la Constitución, que tenemos lo que se definen como leyes generales, que son leyes que desarrollan diferentes ámbitos de atribuciones para federación, estados y municipios. Bueno, este nivel incluye, por ejemplo, la Ley General de Inclusión, y aquí me refiero a la General de Inclusión de Personas con Discapacidad, pero también una que acaban de publicar, ya no es tan reciente, pero es de noviembre del año pasado, es la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Es una ley general. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque haya sido promulgada por el Congreso de la Unión, implica obligaciones para el municipio de Tepic, para el estado de Nayarit y bueno, para lo demás que conocemos como federación. Nos incluye. Esta ley, que es les digo, del ámbito federal, aborda aspectos de accesibilidad y de movilidad. Y es relevante porque implica esto del ordenamiento, no solo de lo urbano, sino también de lo rural. Y bueno, la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, que generalmente tiene también su desarrollo a nivel estatal. Y menciono aquí, y no creo que sea impertinencia, la legislación local de la Ciudad de México. No es porque, es lo máximo, no, sino porque allí, tal vez por el tipo de contexto social lleno de barreras, se han habido necesidad de enfocar distintas soluciones y adicionado con la vulnerabilidad que tenemos, adivinen a qué, temblores, inundaciones, se ha tenido que hacer un desarrollo de normas técnicas arquitectónicas. Y entonces allá por norma técnica te dicen qué características tiene que tener un vidrio que esté sometido a determinados vientos, a determinada altura, que tú quieres instalar porque te sale más barato.